Y bienvenidos nuevamente a Carreño Lab. Y en este lab quiero compartir contigo cómo solucionar una inecuación racional. Sin embargo, también me voy a apoyar en 4 elementos que te quiero compartir para que tú la puedas solucionar como una ruta de aplicación. Bienvenidos. Y el ejercicio te dice, ¿cuáles son los valores de x, números reales, para los que se cumple la inecuación x menos 3 sobre x más 2 mayor que 0? Entonces, te decía hace poco que te iba a compartir 4 elementos o 4 pasos que fuesen una ruta que te apoyaran en la solución de los ejercicios. Y el primero de ellos es identificar la condición. Entonces, cuando yo te digo identificar la condición, es importante que tú te des cuenta qué es lo que te pide el ejercicio. Te pide que la expresión que tienes sea mayor que 0, te pide que la expresión que tienes sea menor que 0, sea mayor o igual, sea menor o igual. En este caso, cuando yo observo, es que la expresión te pide con este símbolo que los valores sean estrictamente mayores que 0, lo cual implica que cuando yo tome cualquier número real y lo reemplace, ahí en esa expresión sea positivo. ¿Cómo así que sea positivo? Claro, por ejemplo, hagamos una prueba. Si yo digo que x es igual a 5, entonces vengo y reemplazo, digo 5 menos 3 sobre 5 más 2, eso es igual a 2 sobre 7. Entonces yo escogí cualquier número real, lo reemplacé y el número que me dio fue 2 séptimos. Pero no le voy a prestar atención en este momento al número, sino al signo del número. En este caso es un número positivo. Entonces, por ejemplo, si yo tomo en otro caso x igual, digamos a 1 menos 3 sobre 1 más 2, arriba me da menos 2 y abajo me da 3. Entonces este resultado me dio negativo. ¿Cuál es mi propósito? Encontrar todos los valores de tal forma que cuando yo lo reemplace ahí, siempre me dé un número positivo. Ahora, como yo sé que voy a encontrar intervalos, lo siguiente que debo tener en cuenta es que como es estrictamente mayor, los intervalos que voy a encontrar son siempre abiertos. Ya posteriormente en un ejercicio revisaremos qué sucede cuando ahí hay un mayor o igual o un menor igual. Por ahora, la condición es que los valores o que la expresión completa sea positiva y los intervalos son abiertos. Vamos a la segunda. Y en la segunda me piden hallar los puntos críticos. Esto es una expresión racional, como yo les decía ahorita. Y la expresión racional tiene un numerador y tiene un denominador. ¿Qué son los puntos críticos? Hace poco me hacían esa pregunta. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el numerador, x más 3. Yo voy a encontrar siempre un número de tal forma que cuando yo lo reemplace ahí, esa expresión me dé 0. Aquí pues creo yo que es evidente que el número por el cual yo voy a reemplazar es menos 3, pero no siempre es sencillo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que te invito a hacer? La expresión o cada expresión, igualarla a 0 y luego despejar. Yo vengo y digo x es igual, este 3 que está sumando pasa al lado contrario a restar. Entonces el punto crítico es x igual a menos 3. Pero este es el punto crítico de la expresión del numerador. Ahora vamos a hallar el punto crítico de la expresión del denominador. Entonces tomo el denominador y el denominador es x menos 2, lo igualo a 0, despejo y me queda que x es igual a 2. Entonces este es el punto crítico de la expresión del denominador. Entonces en este caso, como es una expresión racional, hay 2 puntos críticos de acuerdo a la expresión que tenemos. ¿Ok? Y vamos a ubicar los puntos críticos en la recta real. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar, como son 2 puntos críticos, vamos a dibujar 2 rectas reales y vamos a tener de referencia
la expresión del numerador y la expresión del denominador. Bien, ya tenemos la recta real, tenemos los puntos críticos y tenemos de referencia a un lado el numerador y el denominador de la expresión racional. Ahora observa lo siguiente. Cuando yo ubico los puntos críticos en la recta real queda dividida en sectores, en porciones, en intervalos. Por ejemplo, hay un intervalo que viene desde por acá, desde menos infinito hasta menos 2 abierto. Recuerda que te dije abierto porque al principio la condición era estrictamente mayor. Entonces ese es el primer, digamos, la primera porción. La segunda porción es esta central que está aquí. Y la tercera, de 3 en adelante. Abajo sucede exactamente lo mismo. 1, 2 y 3 porciones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a seleccionar cualquier número. En este caso, pues te voy a decir que lo hagamos por porción, por intervalo. Y voy a seleccionar el número que yo quiera y lo voy a reemplazar en la expresión del numerador y solamente voy a ver el signo que me da. Si yo digo que en este primer intervalo escojo un número que yo quiera, el que yo quiera, y digo menos 5, entonces digo, bueno, por ejemplo, voy a escoger menos 5. Entonces, para este primer intervalo, yo escogí menos 5. Entonces vengo y reemplazo. ¿En dónde voy a reemplazar? Aquí. Siempre para la primera recta voy a reemplazar en esta primera expresión. Entonces, menos 5, menos 3. ¿Eso cuánto da? Menos 8. Solamente voy a mirar el signo. Entonces, este signo me dio negativo, entonces aquí voy a colocar negativo. Ahora voy a escoger un número en este pedazo de aquí. Cualquiera, entre menos 2 y 3, cualquiera. Se me ocurre, por ejemplo, el 0. Entonces sería 0 menos 3 es igual a menos 3. También dio negativo, entonces sigo colocando negativo aquí. Y ahora último, voy a escoger un número en este último pedazo de acá, en este último intervalo. El que tú quieras, digamos 10. Entonces vengo y digo 10 menos 3 es igual a 7. Y este me dio positivo. Entonces vengo aquí y coloco positivo. Voy a hacer exactamente lo mismo abajo, en la recta de abajo. Puedo escoger los mismos números o puedo cambiar. Entonces, un número en este intervalo, por ejemplo, menos 6 más 2, y eso da menos 4. Es decir, aquí va menos. Ahora voy a tomar un número en este intervalo de aquí. Puede ser el 2, entonces... puede ser el... Sí, puede ser el 2. Entonces digo, bueno, 2 más 2 es 4. Y aquí dio positivo. Entonces aquí voy a colocar positivo. Y por último, un número en este intervalo de acá. 10. Entonces sería 10 más 2 es igual a 12. Y este es un número positivo, entonces aquí. Listo, entonces para cada intervalo yo tengo un signo. Y ese signo, ¿de dónde salió? Escogí un número cualquiera al azar y lo reemplacé en la expresión. Y el número que me dio fue o positivo o negativo. Y de acuerdo a ese resultado lo coloqué en el intervalo, en el tramo o en el pedazo que ya yo pues había observado e identificado. ¿Ok? Vamos con el último. Listo, entonces la última parte quiere decir multiplicación. Así lo he denominado yo. Pero voy a dibujar una recta real adicional, ¿ya? También ubicando los puntos críticos, es decir, ubicando el menos 2 y ubicando el 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es la recta real donde vamos a tener de referencia la solución, el conjunto solución.
Entonces mira, ¿qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar por sector. Es decir, recuerda que tenemos el primer sector, recuerda que tenemos el segundo sector, recuerda que tenemos el tercer sector. Y cada uno de esos sectores tiene un signo de acuerdo a lo que hicimos en las dos primeras rectas. Entonces, por ejemplo, cuando yo multiplico para el primer sector, es decir, el que viene desde menos infinito hasta menos 2, está menos y menos. Menos por menos, más. Ese primer sector es positivo. En el segundo sector, menos por más, menos. Y el último, más por más, más. Listo. Realmente lo que hemos hecho es multiplicar los signos que hemos encontrado hasta el momento. Por ejemplo, menos por menos para el primer sector, menos por más para el segundo sector y más por más para el último sector. ¿Tú recuerdas cuál es la condición que te pedían al principio? Todos los valores que hacen que la expresión sea positiva. Entonces, yo observo la recta real por cada intervalo y digo, ¿cuáles son los positivos? ¿O cuál es el sector positivo? El sector positivo es de menos infinito hasta 2 abierto. Ok. ¿Cuál es el otro? El otro es desde 3 abierto hasta infinito positivo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Los valores para los cuales se cumple la inecuación están en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2 abierto, unido de 3 positivo hasta infinito positivo. Cualquiera, escúchese bien, cualquier número que yo escoja en ese sector, en esos intervalos, al yo reemplazarlo en la expresión racional, siempre me va a dar mayor que 0. Siempre. O también los puedo demarcar en la recta real. Entonces, si yo tengo la recta real, tengo ubicados los puntos críticos, básicamente lo que yo voy a hacer es subrayar o resaltar cuál es el intervalo. Entonces aquí yo los puedo resaltar. Yo puedo resaltar este sector y ya sé que se refiere a la solución que va desde menos infinito hasta 2 abierto, unido de 3 hasta infinito positivo. Bien, entonces esta ha sido una nueva entrega en Carreño Lab. Confío en que sea de buen provecho para los ejercicios de inecuaciones irracionales. Y está pendiente que voy a seguir colocando más videos. Suscríbete, comparte y dale like.